mí es un gozo enorme verles a ustedes una vez más estar compartiendo este tiempo de comunión y de la palabra con todos ustedes. Esta pandemia ha hecho tantos estragos y ha cambiado tanto las cosas. Hasta el ritmo de trabajo de todos nosotros estoy seguro que ha cambiado mucho. Este es mi segundo viaje en el año. Eso es algo muy raro. Yo no sé hace cuánto tiempo, pero Dios lo ha movido así y ya empiezan a moverse los motores. Ya tengo varios viajes programados, pero como después de varios meses yo sin viajar, este es el primer viaje y que venir a estar aquí con ustedes es un privilegio para mí. Les amamos, oramos por ustedes y nos gozamos en la comunión que tenemos en el Evangelio. El hecho de que tenemos los mismos intereses, buscamos las mismas cosas en el reino. Veía precisamente hace un rato en Pablo como él, cuando llamó a los ancianos de Éfeso en Mileto, y él les decía cómo yo predicaba el reino. Y me llamó la atención esa expresión que usa yo predico el reino. Y eso es lo que predicamos, el reino. Y ese es nuestro negocio, esos son los negocios de nuestro Padre, es en lo que tenemos nosotros que encontrarnos. Y damos las gracias a Dios que han pasado los años y estamos perseverando en los caminos del Señor. Amén. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que bendiga nuestro tiempo, que nos hable y que enriquezca nuestras vidas matrimoniales. Yo lamento que mi esposa no esté conmigo. Para hablar de matrimonio siempre me gusta tenerla al lado de mí, pero en esta ocasión no fue posible por diversas razones que no vienen al caso ahora, pero anhelo que Dios haga bien a todos vuestros matrimonios. Vamos a orar. Señor, en tu presencia nos encontramos. Amén. Tu palabra vamos a abrir. Y eso no garantiza que vamos a beneficiarnos. Hay una actitud de nuestros corazones que es importante. Tú nos enseñas que debemos recibir tu palabra con mansedumbre. Y esa palabra puede así fructificar. Tú nos enseñas también que hay pecados en nosotros que pueden interrumpir el beneficio de tu palabra al exponernos a ella. Y te oramos que en este momento todos nosotros podamos tener la actitud apropiada para beneficiarnos de tu palabra. Amén. Háblanos, Señor. Te oramos por nuestros matrimonios, que tú nos bendigas de manera que ellos reflejen algo de la relación que Cristo tiene con su pueblo. Por eso no es pensando solo en nosotros mismos, sino pensando en ti y en tu reino. Por eso aquí rogamos, aquí suplicamos, oh Dios, escúchanos, Amén. haznos bien, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El pacto matrimonial, no sé ustedes, me alegra que para Joel sea un tema que inmediatamente le llamara la atención y quería escucharlo tan rápidamente, pero para otros quizás eso puede parecer como algo raro, el pacto matrimonial. ¿De qué estamos hablando aquí? Ciertamente firmamos una especie de contrato, pero no reflexionamos en eso. Pueden haber pasado poco o mucho tiempo que nos casamos y sin embargo nosotros nos amanecemos y nos sentimos románticos y digo, mi amor, tú y yo estamos en un pacto. No, eso normalmente no hablamos así. Pero la Biblia sí habla del matrimonio como un pacto y hay lecciones que aprender de eso, y yo creo que lecciones muy duraderas, lecciones que deben permanecer en nuestro trato como matrimonios. Hay un texto en Malaquías capítulo 2, versículo 14, de esos textos que uno dice, están por ahí escondidos, pero que refleja eso, y dice en Malaquías 2:14, vosotros decís, ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Interesante. Habla de la esposa como la mujer de tu pacto. Hubo un pacto. Y Dios nos enseña muchísimo de la relación que Él tiene con su pueblo.
en términos de un pacto que Él entra con su pueblo. Por eso nosotros hablamos del nuevo pacto y explicamos ahora cómo nosotros somos miembros de ese nuevo pacto. Y Dios dice, yo por eso soy el Dios de ustedes son mi pueblo, y hay un sentido de posesión. Y cuando se habla de matrimonio es así. En Ezequiel 16:8 dice, entonces pasé junto a ti, te vi aquí, tu tiempo era tiempo de amores, extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Te hice juramento y entré en pacto contigo, declara el Señor Dios, y fuiste mía. Está ilustrando la relación de Él con su pueblo y usa el lenguaje matrimonial. Yo hice juramento y entré en pacto contigo, porque el matrimonio es precisamente eso. Nosotros podemos pensar que tenemos una propiedad, pero si no tenemos un título que lo avale, es como si no tuviéramos nada, ¿verdad? Y se cometen hasta fraudes con eso de los títulos y se engañan a personas. Nosotros sabemos también que el matrimonio debe tener ese sello civil, ¿no? De que hay un contrato, algo que legalmente se hace para unir la vida de un hombre y de una mujer. Pero eso es el lenguaje bíblico. Nosotros, si no tenemos el título de propiedad, no podemos decir esa casa es mía. Si no tenemos el título de matrimonio, no podemos decir esa mujer es mía, ese hombre es mío. Y es ese tipo de relación, es el lenguaje bíblico. Cantares 2:16, mi amado es mío y yo soy suya. ¿Y cómo tú demuestras eso? Hay un papel, hay un matrimonio, hay algo objetivo que se hizo, que declara a un hombre marido y mujer. Y ese es el punto, hay un juramento, ese pacto queda sellado. Sella es una relación duradera y firme. Es un barco, para que no ande divagando por ahí, tienen que amarrarlo en el muelle. Si lo dejan suelto, ¿qué va a pasar? Se va a ir a la deriva. Pues nosotros, en nuestro matrimonio, estamos anclados por un pacto que hemos hecho. Es algo que hay un amarre. Así como el barco se amarra, hay un amarre en el matrimonio. Y Dios nos une de diversas maneras en su providencia a cada una de las parejas que estamos aquí. Cada uno de nosotros tiene su historia, que es parte de lo que voy a estar viendo en esta ocasión. Y vamos a ver acerca de quiénes son los que componen ese pacto, más adelante. Vamos a ver aún quiénes son los testigos de ese pacto, porque hay testigos de ese pacto. Pero ahora yo lo que quiero es enfocarme en la historia del pacto matrimonial. Comenzar por la historia. Y aún comenzar por la prehistoria del pacto matrimonial. Y use ese lenguaje, porque antes de llegar a tu historia particular, hay una prehistoria de la institución del matrimonio que también debemos considerar. Porque hoy tú estás casado, pero ¿cómo comenzó todo esto? Bueno, todo esto comenzó en Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, con la creación del hombre y la mujer y cómo Dios los une. No los crea para que sean entes independientes, nos crea para poder formar pequeñas sociedades que luego forman la gran sociedad. Dice en Génesis 1:27, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. No los 100 y pico de géneros que están mencionando por ahí. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, las aves de los cielos, todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. En el capítulo 2, muchas gracias, en el capítulo 2, versículo 18 dice, y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. El matrimonio es idea de Dios, es la marca de registro la tiene Dios, Él es el dueño del copyright. Y cuando los hombres menosprecian la institución del matrimonio y promueven la unión libre, como tanto se practica en el día de hoy, la gente realmente no tiene idea de las implicaciones que eso tiene. El hecho de que no se selle con un pacto esa relación matrimonial. Eso significa que nosotros depositamos mucha confianza en nosotros mismos y no en cómo Dios ha diseñado las cosas. Vamos a unirnos, nos mudamos, sí, vamos a mudar. La gente no tiene ni idea de lo que implica. Nosotros tenemos que lidiar con muchas cosas, con
nuestras vidas, podemos lidiar con el alma de nuestros hijos, pero hay algo que para mí siempre ha sido de preocupación, es cuando no solo los hijos son difíciles a veces de convencer, sino nosotros mismos, de buscar consejos, de buscar ayuda, de depender de otro, y en este caso de Dios. Nosotros debemos aprender a depender de Dios. Y ustedes están aquí escuchando un mensaje de la palabra de Dios en el contexto de una conferencia de matrimonio, porque ustedes quieren oír el consejo de Dios. Si estamos aquí es porque queremos de alguna manera aprender del que sabe cómo es esto. No importa que hayan pasado 5 años, 40 años o lo que sea, después que ustedes estén casados. Necesitamos la voz de Dios porque Él es el que se lo inventó. Entonces podemos ser tercos como los muchachos que no quieren oír consejos, no queriendo nosotros también aprender para mejorar en nuestros matrimonios. ¿Ven el punto? Conocemos la historia entonces de la creación de la mujer. Según Génesis 2, Dios trajo a los animales a Adán para que le pusiera nombre. La creación que Dios había hecho era hermosa. Había animales realmente impresionantes, pero hay un pero en la historia. Y es que no había ayuda idónea para Adán. Mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Había algo que faltaba en el asunto. Y en ese contexto Dios crea a la mujer. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre. Este se durmió y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre formó una mujer y la trajo al hombre. Nosotros hemos leído, yo estoy seguro, ese pasaje muchas veces. Lo hemos oído muchas veces. La manera que el texto usa para mostrarnos la creación del hombre es interesante. El Señor anestesia a Adán, por así decirlo, porque él no estaba consciente. Él lo pone a dormir. En otras palabras, él no estaba allí como un testigo. Sí, Señor, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Déjame ver. No lo vio. Dios lo hizo y él estaba durmiendo. Y entonces saca la costilla y dice que cierra la carne en su lugar. Ya tiene la parte de donde va a sacar la mujer, pero todavía Adán no está despierto. Y forma a la mujer. Y lo que el texto dice es, y la trajo al hombre. Nosotros podemos leer el texto perfectamente sin esa frase. Bienvenido. Dice, y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer, y podemos seguir leyendo el texto y decir, y el hombre dijo, esta es ahora, ta. Pero eso no es lo que dice. El texto dice entonces, y la trajo al hombre. Una frase para mí interesante. Yo creo que el Espíritu Santo incluyó esa frase a propósito de que Dios trajo a la mujer al hombre. Yo creo que ahí hay un detalle que nos habla de el origen de la institución divina del matrimonio. Porque en una boda nosotros vemos como el padre entrega, ¿no?, a la novia. Y aquí eso es lo que estamos viendo al padre entregando a la novia, al hombre. Una gran sorpresa. Y la respuesta de Adán es poética en el texto. Ustedes han oído acerca de eso en otras ocasiones. Es la primera vez que nosotros vemos al hombre hablar en la Biblia. Y Adán ya viene a ponerle nombre a los animales. Es un hombre inteligente. Y en el hebreo el texto inicia con una expresión que es algo así como, ahora sí, ahora estamos hablando. Dios es un alfarero. Y que alfarero, cuando Adán ve esa creación, dice, wow, Señor, te botaste. Esa es una expresión dominicana, yo no sé si ustedes la usan, pero te botaste, Señor. Por tanto, después viene una conclusión. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. O sea, la historia fue así de cómo Dios hizo a la mujer. Y en ese contexto dice, por tanto, como conclusión,
La manera en que esto debe hacerse es que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Así es que debe ser. Y hay algunas cosas que quedan como un deber para toda la humanidad como resultado de esa institución del matrimonio. Y es que el cónyuge debe dejar padre y madre. Ninguna cultura tiene derecho de dar prioridad a la relación paternal por encima de la relación conyugal. La relación entre marido y mujer tiene prioridad por encima de la relación de los padres con los hijos. Al punto que dice por eso, el hombre dejará padre y madre. Va a formar un nuevo hogar. 2, debe unirse al otro cónyuge. Hay una nueva prioridad. Y vienen a ser una sola carne. Es evidente en ese versículo 24 de Génesis 2 que el texto no se está refiriendo a Adán cuando dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Por qué? Porque Adán no tenía padre y madre. Está hablando de una implicación que quedaría para la posteridad, para la humanidad, por el hecho de que la creación fue como fue. ¿Ven el punto? El orden de la creación establece principios permanentes. Por eso es que es tan importante nosotros siempre mantenernos muy cerca de Génesis. Porque Génesis, como el libro de los principios, declara cosas que quedan permanentes en la vida del hombre como hombre. Y cosas que debemos respetar. Luego entonces viene la caída del hombre en el pecado, Génesis capítulo 3. Y eso afectó todas las cosas, incluyendo el matrimonio. Afectó la relación matrimonial de Adán y Eva y no tenemos que entrar en detalles al respecto. Pero sabemos cómo Cristo mismo cita estos principios de Génesis para mostrar que Dios está opuesto al divorcio y cómo es permanente esa relación matrimonial hombre y mujer. El resto de las escrituras nos muestra que hay matrimonios buenos y hay matrimonios malos. Al leer toda la Biblia nos encontramos con eso. Por causa del pecado hay matrimonios malos también. Y cómo ha habido una tergiversación, un desvío del diseño original de Dios. Y el hombre se pone a inventar. El hombre siempre quiere inventar cosas. Y muchas veces lo que hace es dañar lo que Dios ha hecho. Y con el matrimonio no ha sido diferente. Lamentablemente muchas veces lo vivimos aún dentro de nuestras propias iglesias. Cuando comenzamos a inventar y no seguimos las directrices del Señor. Ahora, una de las cosas importantes para la preservación del matrimonio como Dios lo diseñó es que tengamos claro el concepto de que el matrimonio es un pacto. Esa es una de las cosas que si nosotros lo atrapamos y empezamos a pensar con frecuencia que nuestros matrimonios están ahí porque es un pacto, día a día eso va a traer repercusiones muy prácticas. Pero eso es en cuanto a la prehistoria del pacto matrimonial. Así fue que se originó todo esto del matrimonio y por lo cual nosotros estamos también casados. Ahora yo quiero que vengamos a la historia de tu pacto matrimonial. La historia de tu pacto matrimonial. Ya estamos descendiendo al caso de cada uno de nosotros. Del Edén a tu casa. Cada pareja aquí tiene su historia. La manera como se conocieron, el tiempo que tienen de casados, el cómo ha sido esa relación matrimonial. Cada una de las parejas que están aquí tiene su historia. Independientemente de cómo hayamos llegado hasta este punto, hacemos bien en exponernos a lo que el matrimonio realmente es. Imagínate que tú llegaras hasta este punto sin saber absolutamente nada de lo cual es el diseño de Dios, pero ya estás casado. Bueno, qué bueno que estás aquí porque vas a aprender qué Dios piensa al respecto, para que podamos mejorar. Algunos llegaron al matrimonio antes de conocer la gracia de Cristo, otros después de conocer la gracia de Cristo. Y eso les va a hacer vivir cosas a unos de una manera y a otros de otra.
pero sea antes o después, nos juramos fidelidad hasta que la muerte nos separe. Para algunos, quizás estén viviendo segundas nupcias, terceras nupcias, porque hay diferentes casos, diferentes historias. Cada quien tiene su historia, pero para cada quien este concepto es vital. El día de tu boda pudo haber sido un día de una gran celebración, o quizás fue algo que fue muy íntimo, una familia muy limitado, que pocas personas se enteraron. Como, sea cual sea que haya sido tu caso, lo más importante no es el día de la boda, lo más importante es cómo reflejamos lo que ocurrió ese día, cada día de nuestra vida. Pero uno de los elementos importantes de las bodas son los votos que nos prometemos. Y eso asume diferentes formas dependiendo de la cultura de la que venimos. Algunos escriben sus votos y escriben poesías, otros las cantan. Pero en esencia nosotros nos prometemos lo mismo, sea la manera que sea en la que nosotros hayamos hecho esos votos. Y normalmente una de las formas que se usan es la siguiente. Fulano, un nombre muy particular. ¿Tomas voluntaria y alegremente a fulana para ser tu esposa? ¿Prometes amarla, cuidarla y protegerla como un regalo de Dios para tu vida? Tanto en las buenas como en las malas, en salud o enfermedad, en pobrezas y en riquezas. ¿Prometes ser un líder santificante para ella, ministrándole en sus necesidades espirituales, físicas y materiales por el resto de su vida por medio de la gracia de Cristo? ¿Prometes serle fiel uniéndote a ella hasta que la muerte los separe? Y todo el mundo ahí se queda. Porque hasta que no dice, sí, lo prometo, nadie se queda tranquilo ahí, todo el mundo está esperando oírlo. Y a veces no se oye bien con el micrófono, pues hay que oír, tienen que oírse, di otra vez. Eso tiene que oírse porque hay una promesa, un juramento que se está haciendo en ese momento. Ese es el momento crucial del matrimonio, de la boda. ¿Ven? Y también por el otro lado. Fulana, tomas voluntariamente por marido a fulano en el vínculo sagrado del matrimonio para vivir con él de acuerdo a lo ordenado por Dios. Prometes amarlo y respetarlo, someterte a él como Señor, tanto en las buenas como en las malas, en salud o enfermedad, en pobreza o en riqueza. Te comprometes a ministrarla espiritual y físicamente por el resto de vuestras vidas por medio de la gracia de Cristo. Prometes serle fiel uniéndote a él hasta que la muerte los separe. Y la respuesta que todo el mundo te espera, sí, lo prometo. Fantástico. Un alivio para los padres, alivio para los amigos. Todo el mundo ya no se echó para atrás el hombre, todo fantástico. La versión corta es, acepta, sí, y tú también, ya. Pero esa promesa tiene que estar ahí. Puede formarse de diversas maneras o hacerse de diversas maneras en diferentes países, culturas, pero la esencia es esa. El día de bodas, lo que ocurre es que se prometen villas y castillas. Y riéndose. Te voy a cuidar en la enfermedad. Sí, mi amor, te voy a cuidar en la enfermedad. Y aunque nosotros estemos en olla, como decimos nosotros, cuando las cosas estén en crujía, con difícil, sí, mi amor, yo te amo, aunque estemos en crujía. Villas y castillas el día de la boda. Hasta que la muerte nos separe. ¡Wow! Pero da la impresión, por lo que vemos que ocurre después, que las promesas que se hacen ese día es como las que nosotros hacíamos de niños. Yo no sé cómo era la práctica de ustedes, pero una de las cosas que nosotros hacíamos de niños es que si tú prometías cualquier cosa con los dedos cruzados, eso no valía. Entonces uno ponía los dedos cruzados en la espalda y prometía, pero parece que en las bodas eso es lo que pasa. Porque se prometen villas y castillas y
Y después, por cualquier tontería, la promesa no es válida. ¿Cómo es el asunto? El matrimonio no es algo a lo que debemos entrar de una manera descuidada. Eso es absolutamente serio. Absolutamente serio. Y de verdad, uno lo ha visto tanto. Uno da la consejería y los novios están, y uno les dice, y le advierte y los peligros, miren esto, tomen en cuenta esto. Ellos no están escuchando nada de eso. Y se casan. Y después actúan y hablan como si ellos nunca hubieran escuchado la esencia de lo que es un matrimonio bíblico, a pesar de que lo hayan prometido el día de su boda. Es que hoy en día es fácil casarse. Dos personas deciden casarse hoy mismo y van a un juzgado y se casan. Es fácil. Es más fácil que sacar una licencia de conducir y que muchas otras cosas más. Entonces la gente entra a esa relación sin mucho problema. El problema con los votos en la ceremonia de bodas es que no se está consciente de la dimensión de lo que está ocurriendo allí, de la seriedad de lo que ocurre. Y de veras, piensa tú, si el día que tú te casaste, tú estabas diciendo, wow, me tiembla la mano de yo firmar eso. Me tiembla la mano. Wow. Algunos de nosotros nos ha temblado la mano a la hora de firmar ciertos contratos, ciertas cosas, ¿verdad? Uno dice, wow, esto es serio. Y te pregunto, ¿y usted ha leído todos los detalles de lo que esto implica? Y dice, déjame volverlo a leer por si acaso. Y no tiene cuidado. Pero con la boda como que parece que no es así. No nos tiembla la mano para uno decir, wow, yo la voy a amar de esa forma, me voy a comprometer a hacer esto y a cuidarlo y espiritualmente, materialmente, emocionalmente. Wow, qué promesas. Nosotros muy libremente, sí, está bien, es mía ya. Y no consideramos qué es lo que está pasando. Porque lo que ocurre realmente en el día de la boda, ¿saben lo que es? Lo mismo que pasó en Génesis capítulo 2 con Adán y Eva. Porque lo que está pasando es Dios está entregando a una mujer, a un hombre. Eso es lo que ocurre en cada boda en realidad. Por eso es que dice la Escritura, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Lo que Dios juntó. Wow. Por eso vuelvo y pregunto, ¿estamos nosotros conscientes hoy, habiendo podido pasar 5, 10, 20, 40 años, 50 años después del matrimonio, estamos nosotros conscientes de que eso fue lo que una vez prometimos? De la seriedad de lo que nosotros estábamos firmando y afirmando. Porque si nos hacemos conscientes, aunque no lo hayamos estado antes, eso va a traer serias repercusiones para nuestro matrimonio. Pero serias, muy buenas. Tanto la Confesión de Fe de Westminster como la Confesión Bautista de Londres contienen un capítulo para hablar de los juramentos y de los votos lícitos. Interesante. Dice, todo aquel que haga un juramento justificado por la palabra de Dios debe considerar seriamente la gravedad de un acto tan solemne y no afirmar en el mismo nada sino lo que sepa que es verdad, porque por juramentos temerarios, falsos y vanos se provoca al Señor y por razón de ello la tierra se enluta. Un juramento debe hacerse en el sentido claro y común de la palabra, o sea, que tú quieres decir lo que tú estás diciendo, sin equívocos y sin reservas mentales. O sea, que no estés diciendo con los brazos, con los dedos cruzados, que tú la vas a amar o que tú lo vas a amar de tal manera si tú no estás dispuesto a hacerlo. Porque eso es muy serio. Número 32 dice, si un hombre hace un voto al Señor o hace un juramento para imponerse una obligación, no faltará a su palabra. Hará conforme a todo lo que salga de su boca. Un compromiso. Bueno, eso fue lo que tú hiciste el día de tu boda. Eso fue precisamente lo que tú hiciste. David hace una pregunta en el Salmo 15. ¿Y quién morará en tu monte santo? Y entre las respuestas da, o el que aún jurando en perjuicio propio, no cambia.
Pero es que ella no fue la mujer con que yo me casé. No quiere usted saber ahora cómo es esa mujer. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Es un compromiso. Yo hice una búsqueda hace un tiempo en Google sobre los matrimonios más breves del mundo. Y hay casos de personajes muy famosos de matrimonio que duraron 4 meses, 2 meses, días, horas. Pero hubo uno que tenía el récord. Y era una pareja de Arabia Saudita que el matrimonio duró 2 horas. O sea, imagínense, ¿cómo usted llega a un matrimonio para las 2 horas ya echa para atrás? Tiene que haber sido muy ligero todo lo que tú dijiste en las 2 horas antes. Y así, no importa que tú dures 3 horas, 4 horas. Wow, yo duré 5. El punto es con qué seriedad nos hacemos las promesas que nos hacemos. Porque el Señor nos pide que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Entonces el matrimonio no se trata solamente del que se está casando y la que se está casando, sino del Dios ante quien nos estamos casando. Y nuestra promesa es ante Él. Y le honramos. Y nosotros como creyentes honramos a Dios cuando vivimos a la altura de lo que prometemos. En cualquier área. ¿Cuánto más en nuestros matrimonios? ¿Cuánto más en nuestro matrimonio? Porque como les decía, nuestro matrimonio debe reflejar la relación de Cristo con su pueblo. Por eso lo que ocurre ese día de bodas, lo que ocurrió, es equivalente a la solemnidad de lo que leemos en Génesis. 2 personas que deciden simplemente unirse y vivir juntos, no reflejan todo lo que está implicado en el matrimonio como Dios lo concibe. No lo pueden reflejar. Porque es esencial, ese pacto y ese juramento y esa promesa es parte de la esencia misma de lo que un matrimonio es. Porque una relación que se hace sin ese compromiso no tiene atadura alguna. Pueden permanecer juntos un tiempo y luego separarse. No hay ningún problema. No hay nada que los ate realmente. Desde que ocurre la primera discusión, yo para abajo, yo me voy, te dejo, va. No, ningún problema. No hay un pegamento que haya sellado esa unión. Y de hecho nosotros ya no entramos en relaciones de negocios que no sea con algo que sea sellado y que comprometa las partes. Ningún banco te va a dar un préstamo si tú no pones una firma en un papel. ¿Cómo vamos a tratar nosotros el matrimonio? En el matrimonio hay pasión carnal. No es mala la pasión carnal en sí misma, pero hay mucho más que pasión carnal, porque el matrimonio no es sexo legal. No es simplemente un permiso para que ahora podamos tener disfrute carnal, no es eso. Hay más que eso. El matrimonio celebra la permanencia de una unión con el paso del tiempo. Y anhelamos la bendición de Dios para seguir perseverando juntos en un peregrinaje que hemos decidido caminar juntos el uno al lado del otro. Algunos, como decía, tienen muchos años juntos, otros quizás tienen pocos. La historia de cada uno de ustedes puede ser diferente. Las vivencias, las experiencias que ustedes han tenido, unos han tenido victorias aquí, derrotas por allá, alegrías por aquí, tristezas por allá. Intimidad, tentaciones, comunicación, silencio. Cada matrimonio del que está aquí representado ha vivido por todas esas escenas. En la historia de tu matrimonio, tú ahora has llegado hasta el día de hoy. Hasta aquí Dios los ha cuidado, hasta aquí Dios los ha bendecido, independientemente de todo lo que hayan atravesado. Pero mi pregunta ahora es, ¿cómo está tu matrimonio hoy? No importa los años que hayan pasado. ¿Estás tú consciente de los votos que tú hiciste el día de tus bodas? Porque si no lo estaba, yo quiero que tú te hagas consciente de eso.
Si tú has vivido años sin recordar ni siquiera lo que tú prometiste, yo quiero que tú lo recuerdes. Es importante que tú lo recuerdes. Porque el matrimonio se trata de un pacto, precisamente. ¿Hacia dónde se dirigen como matrimonio? No solo dónde están ahora, sino hacia dónde van. ¿Recuerdas lo que tú prometiste? ¿Tú recuerdas? Lo que tú dijiste emocionado ese día. ¿Estás tú dispuesto todavía a seguir viviendo a la luz de esas promesas? ¿Cómo están las cosas hoy? ¿Cómo están? Porque lo que sea que haya sucedido hasta aquí, ¿saben qué? Ya pasó. Tú tienes la realidad que tú estás viviendo. Ya ambos han escrito una historia. Y esa historia tuvo sus épocas luminosas y quizás también sus etapas de oscuridad. Esa historia ya está escrita. Pero ¿dónde estás ahora como esposo, como esposa? ¿Cómo está el amor romántico ahora mismo en la relación? Si está muy bien, eso lo alabo a Dios. Eso es excelente, magnífico. Debemos meditar en qué tan conscientes estamos de lo que nos prometimos ese día, porque fueron cosas muy significativas. Pero ha habido una amnesia que te ha hecho olvidar todas esas hermosuras que tú dijiste, o que aún hasta te atreviste a cantar. Hay amnesia, porque es precisamente esas promesas lo que les va a permitir sobrellevar todas las vicisitudes de la vida y enfrentarse a todas las tormentas de la vida, permaneciendo firmes en las cosas que se prometieron. Hay una firmeza que esos juramentos nos brindan. La razón que algunos dan para decir que ahora las cosas no están como debieran es porque ya yo no siento lo mismo por él, ya yo no siento lo mismo por ella. Esa es la razón que algunos dan. Ya yo no siento lo mismo, ya el amor romántico se ha apagado. Y ciertamente el amor romántico tiene lugar en el matrimonio. Pero ¿saben una cosa? El romanticismo no debe ser el fundamento del matrimonio. Y lo voy a volver a repetir otra vez. El amor romántico no debe ser el fundamento del matrimonio. No estoy diciendo que no tenga lugar. Lo que estoy diciendo es que no debe ser el fundamento que lo sostiene. Alistair Begg escribió un libro sobre matrimonio. Y él dice, cuando la Biblia habla del amor dentro del matrimonio, siempre se presenta como resultado de la voluntad de la persona, no como una emoción de aquí, hoy, mañana, que ya no está. No en ninguna parte de la Biblia descubrimos el amor romántico como la base para el matrimonio. El modelo bíblico es mucho más parecido al sistema de matrimonio arreglado que escuchamos en otras culturas. Entonces, imagínense, gente que, bueno, mira, tú te vas a casar con él y resulta que son buenos matrimonios por años. En tales casos, los miembros de la familia determinan quién es el más adecuado para su hijo, su hija, su hermano, su hermana, y se espera que la persona comprometida haga que el matrimonio funcione. Voy a leer eso otra vez. Se espera que la persona comprometida haga que el matrimonio funcione. En marcado contraste está nuestro arreglo occidental, donde individuos recién comprometidos aturden a sus amigos y familiares al anunciar el nombre de una persona con la que planean pasar el resto de sus vidas. Miren, me voy a casar con fulanita. ¿El qué? De verdad, piénsenlo. Pero yo siempre les digo a los jóvenes, ustedes toman las decisiones más trascendentales cuando son jóvenes. O sea, increíble, pero es así. Y en algo tan trascendental como el matrimonio, a veces no involucran a sus padres. Eso es lo que está ocurriendo. Eso es lo que está ocurriendo hoy. No nos debe extrañar
que el mundo esté de cabeza. Siguen diciendo, no es que uno de los sistemas es automáticamente mejor que el otro. El decir, los padres hacían los arreglos o no. Pero cuando los matrimonios se basan en oleadas emocionales y atracciones físicas, están abiertos a la posibilidad de la desintegración cuando los sentimientos cálidos se evaporan y los cuerpos sucumben a los efectos devastadores de la gravedad. Wow. De verdad, piénsenlo. Ustedes llegan el día de boda y dicen en pobreza o riqueza, en salud o enfermedad. Pero uno lo que uno tiene dentro es, no va a ser siempre en riqueza, señor, en riqueza. En salud nada más, señor. Lo recibo. Pero imagínense, no tenemos garantía de que nos casamos y que a uno de los dos no le va a ocurrir un accidente y que se va a quedar cuadripléjico. Porque nosotros vemos esas historias. ¿Ustedes han visto esas historias donde alguien se casa con alguien que es cuadripléjico? Se casa con alguien que fueron novios, le pasa algo y decide como quiera casarse. ¡Wow! Aquí estamos hablando de alguien que se casaron los dos bien y a uno de los dos se pasa algo. Después de haberse prometido que hasta que la muerte los separara, sin importar salud o enfermedad, o pobreza o riqueza, resulta que viene y le pasa algo a los dos. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Dónde está el romanticismo quizás? Quizás esa chispa de todas las aventuras que podían hacer juntos y que ya no pueden hacer, va a desaparecer. Pero ¿saben qué? El compromiso debía seguir como quiera. O porque caen malas y el hombre pierde el negocio, pierde el trabajo, quién sabe las cosas que esté pasando. Y entonces ya el matrimonio no sirve, ya ahora sí quiere mejor lo que otro hombre le puede brindar por otro lado. ¿Ven ustedes? Wow. Y sigue diciendo, yo voy a estar citando a algunos autores, dice, por otro lado, la probabilidad de supervivencia mejora notablemente cuando los matrimonios se basan en la amistad, el compañerismo y la conciencia de un pacto sin límite de duración, sin importar qué. Por lo tanto, los votos vienen a ser muy importantes. Proporcionan muros de protección cuando las amenazas de los vientos y las olas emocionales comienzan a golpear la relación. Los votos tradicionales han resistido la prueba del tiempo porque resumen adecuadamente el compromiso que está involucrado. Amén. Wow. Cuando tú dijiste, sí, acepto, era todo eso que tú estabas queriendo decir. Wow. Cuando yo inicialmente preparé estos mensajes, eso me dio duro. Porque yo sé en muchas ocasiones, yo no he vivido a la altura de lo que prometí. Y predicando estos sermones, con mi esposa sentada ahí delante de mí, yo tuve que pedirle perdón para poder seguir predicando con una limpia conciencia. Porque se supone que nuestro sí es sí y nuestro no es no. Es bueno que hagamos el ejercicio de decir, recordamos lo que prometimos. Y cuando mañana surge una situación, que nosotros podamos recordar que yo dije que yo decidí amarla. Es que yo hice seguramente, delante de Dios y delante de los hombres. Permíteme citar ahora a Tim Keller, en su libro El significado del matrimonio. Dice, esa clase de amor romántico, es decir, no está exenta el amor comprometido, no está exenta de pasión, pero no es la misma clase de pasión que se vive en la ignorancia del principio. Cuando hacemos el juramento hay una ignorancia. Dice, cuando Katy me tomó por primera vez de la mano, fue como una descarga eléctrica. Yo me acuerdo de cuando Joana y yo nos agarramos la mano por primera vez, fue así, una descarga eléctrica.
37 años después, eso ya tiene más tiempo de casado ahora, ya no tenemos la misma sensación. Pero al reflexionar retrospectivamente, me doy cuenta de que mi reacción no obedecía tanto a la magnitud de mi amor por ella, como a lo feliz que me sentía por haberme ella escogido a mí. Al principio todo eso se nos sube a la cabeza, y pese a existir un genuino amor, están también presentes otros muchos factores. No hay desde luego posible punto de comparación entre aquellas primeras sensaciones y lo que supone ir de la mano con Katy ahora. Dice, no siento esos corrientazos hoy. Dice, pero ahora hay una implicación de ahí, en ese agarre de mano, que es superior a esa descarga del pasado. Dice, y ahora después de todo lo que hemos pasado juntos y que nos conocemos bien, hemos pasado en común muchas experiencias y también hemos tenido que arrepentirnos de algunas cosas y reconciliarnos en más de una ocasión. La pasión sigue estando ahí, pero de una forma diferente a la que puede darse entre un arroyo de aguas tempestuosas y la serenidad de un gran río caudaloso y profundo. La pasión puede conducirnos a una promesa de matrimonio, pero es el paso de los años lo que convierte esa promesa en algo infinitamente más profundo y real. Amén. Wow. De manera que la seguridad que brinda el pacto matrimonial y ese juramento y esa promesa es la atmósfera ideal para que entonces se desarrolle el amor romántico del matrimonio. Porque queremos que se desarrolle el amor romántico. No es que estamos en contra de él. Pero la gran pregunta ahora no es, ¿cómo han transcurrido los años desde que tú te casaste hasta ahora? La gran pregunta es, ¿y qué vamos a hacer de ahora en adelante? ¿Cómo miramos hacia el futuro? ¿Cuál es el futuro de tu pacto matrimonial? Bueno, como les decía, yo no sé cuál es el caso particular de cada uno de ustedes. Todos tenemos historias distintas. Pero no hay que ser adivino para saber que todos tenemos altas y bajas. Pero si miramos ahora a la luz de ese juramento y de ese pacto que hemos hecho y miramos hacia el futuro, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué actitud vas a asumir? Porque posiblemente hay cosas que tú vas a tener que dejar de hacer. Posiblemente hay cosas que tú vas a tener que comenzar a hacer. Posiblemente hay actitudes que tú vas a tener que revisar, decir, bueno, hasta aquí nomás, yo tengo que hacer cambios en esas actitudes que yo tengo y muestro. Puede ser impaciencia, puede ser tolerancia, puede ser hasta que tú te unas junto con tu marido por cometer un pecado, como pasó con Ananías y Zafira. Leí esa historia recientemente y me impactó. Hasta dónde somos capaces de llegar en apoyarnos en el pecado, marido y mujer. Hay hábitos que intoxican el matrimonio y que debemos verlos a la luz de la promesa que nos hemos hecho. Como esposa, ¿qué cosa tú vas a estar dispuesta de hacer ahora? Orientando tu vida hacia tu esposo en todo lo que tú haces. Y como esposo, ¿qué tú vas a estar dispuesto a hacer para dirigir tu hogar por la vida que Dios quiere que tú tengas con tu esposa? ¿Realmente vas a vivir protegiendo a tu mujer espiritualmente, emocionalmente, físicamente, como tú prometiste el día de la boda? ¿Cómo está la fidelidad a ese pacto? Más valen dos que uno solo, dice Eclesiastés 4:9. Pues tienen mejor remuneración por su trabajo, porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero, pero hay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Se supone que estamos con un compañero que nos ayude a levantar. Además, si dos se acuestan juntos, se mantienen calientes, pero uno solo, ¿cómo se calentará? Y si alguien puede prevalecer contra el que está solo, dos lo resistirán. Un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. Y ahí se ha hablado históricamente de cómo esos 3 hilos son el hombre, la mujer y Dios, que unen en el matrimonio, una figura hermosa. Pero el punto es, wow, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Vamos a ayudarnos realmente o vamos a competir para destruirnos?
Porque nuestras emociones no son las que van a poder sostener y mantener nuestros matrimonios. La promesa del pacto es lo que podrá mantener nuestro matrimonio. Y podrán venir los embates y los vientos. Es el compromiso del pacto el que va a fomentar el amor romántico. Y porque hay ese compromiso, es que tú vas a decir, oh, no, yo hoy voy a sacar a mi mujer a salir a comernos algo juntos. Y quizás sea también que en esa salida tú vas a amar a tu mujer, quizás no comiéndote el postre, porque te estás cuidando físicamente para tu mujer. Esas son cosas que también hay que hacer. Cuidarla a ella significa también cuidarnos a nosotros. Toma en serio cuando te hablan de tu barriga. La realidad es que todos cambiamos. No lo hicimos igual. Yo estoy seguro que si ustedes buscan de antes de la pandemia alguna foto de ustedes van a ver un poco distintos. Decía alguien, un autor llamado Louis Smith, que su mujer había estado casada con 5 hombres distintos, con él mismo en sus diferentes etapas de la vida. Dice, cuando me casé con mi mujer no tenía ni la más mínima idea de dónde nos estábamos metiendo. ¿Cómo iba yo a saber lo mucho que ella cambiaría en el curso de 25 años? ¿Cómo saber cuánto iba a cambiar yo? Mi mujer ha convivido al menos con 5 hombres diferentes desde que nos casamos. Y todos eran yo. El nexo de unión con mi yo del inicio ha sido siempre la personalidad que asumí voluntariamente desde ese primer momento. Soy aquel que estará siempre a tu lado. Cuando nos desentendemos de esa promesa, cuando perdemos esa identidad, nos es muy fácil recuperar de nuevo, o sea, ese yo que estaba dominando en la época de la ignorancia, como dice Keller. No, yo tampoco soy el mismo desde hace 31 años que nos casamos, mi esposa y yo. Pero la promesa del pacto matrimonial sigue siendo la misma. Y el Dios ante quien hicimos la promesa sigue siendo el mismo. Y el diseño del matrimonio de ese Dios es el mismo. De manera que nosotros debemos recordar esos pactos que hicimos el día de nuestras bodas, para que nosotros podamos ir como por rieles, funcionando en nuestro matrimonio para la gloria de Dios. ¿Saben qué son los pactos, los votos que nosotros hacemos el día de bodas? Son algo que miran más hacia el futuro que por lo que se estaba sintiendo en ese momento. Pero revisen qué es lo que normalmente ocurre. Lo que ocurre el día de bodas, lo que hay es más una declaración de lo que ellos sienten en ese momento. Y yo te amo y yo te siento. Pero los votos matrimoniales se supone que son más un compromiso de que yo amaré, no importa lo que venga. No importa cuánto tiempo pase, te amaré. No importa cómo tú te pongas, te amaré. Es de ese compromiso. Porque eso ilustra precisamente el compromiso de Dios, como nosotros vamos a ver más adelante. Y si las cosas no están bien, bueno, si las cosas no están bien, qué bueno que hay lugar para la arrepentimiento. Y qué bueno que hay lugar para el perdón. Porque nuestro Dios también lo hace con nosotros. Cristo, escribiéndole, ¿no?, a la iglesia de Éfeso, le dijo, tengo contra ti que tú has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las obras que hiciste al principio. Fíjense que no se basa en emociones ni sentimientos. Haz las obras. Haz. Hay un compromiso. Y de eso vamos a hablar en la siguiente sesión. Estoy casi concluyendo esta sesión. Quiero leerte una canción que compusiera un autor dominicano, pero que la popularizó un cantante puertorriqueño llamado Dani Rivera. Dice, al nacer cada enero desde su día primero, se bañarán mis ansias de amor en tu alegría. Cuando vuelva febrero, diciéndote un te quiero,
y envuelto en tus fragancias enunciaré tus días. Cuando marzo sea un niño, besaré tu corpiño, y abril pasará pronto entre brisas y trigo, y a mediados de mayo, en plena primavera, voy a hacer que tus ojos iluminen la tierra. El 21 de junio, cuando empiece el verano, sembraré mis caricias en un terreno llano, y estarán enlazadas tus manos y mis manos. Vendrán julio y agosto, y tú serás tan mía. En un camino angosto conocerán tus días, y será cada instante como una fantasía. Y rompe ya septiembre, y en octubre el otoño, y planearemos juntos sobre nuestros retoños. Y pasará noviembre, y correrá diciembre. Nuestro amor se hará nuevo el 1 de enero, y pasarán los años sin traiciones ni engaños. Yo seguiré sembrando en un terreno llano. A cuando pase el tiempo que tú y yo seamos viejos, nuestro amor se hará nuevo al nacer cada enero. Podemos adquirir romanticismo o mantener romanticismo, pero lo primero que necesitamos es un compromiso delante de Dios y dejar nuestra amnesia de lo que nos prometimos el día de nuestras bodas para poder ser fieles a lo que dijimos delante de Dios y delante de los hombres. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esto que hemos podido considerar hasta aquí. Oh Señor, perdónanos. Ciertamente meditar en estas cosas nos hace ver faltos, pero también nos hacemos conscientes de que tú eres el Dios que nos das el ejemplo de un Dios perdonador y que da oportunidad para el arrepentimiento. Perdónanos, Señor, y ayúdanos para poder imitarte aún en nuestra relación matrimonial, para poder ser perdonadores el uno con el otro y para poder edificar en base al juramento que hicimos el día de nuestra boda. Padre, gracias por esta oportunidad. Muévete con tu espíritu y haz milagros en medio nuestro. Amén. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.